Hola, buenos días chicos y chicas del máster. Como creo que ha habido problemas con la grabación de este vídeo, que corresponde a la parte 3 del tema 2 del segundo vídeo, ¿vale? Entonces voy a grabar unos resúmenes de ellos, voy a dividirlos en dos clases de 20 minutos, también para que sea más fácil de que los carguéis, y creo que también había problemas con el seguimiento del puntero en el PowerPoint. Entonces espero que esta grabación quede bastante mejor, ¿vale? Bien, bueno, lo que vimos en su momento, ya habíamos visto el vídeo anterior un poco cuál era el tipo de potencial que generaba un omioide, y lo que vamos a ver en este vídeo es cómo esa fórmula relativamente sencilla para el potencial de un omioide lo podemos utilizar para generar una distribución de masa más completa y más realista, que sea una superposición de omioides. De hecho, nos va a permitir también jugar con el cociente de ejes de esos omioides y ver el efecto del aplanamiento sobre, por ejemplo, la curva de rotación, ¿vale? Y luego finalmente pues llevaremos ese aumento en el aplanamiento de la distribución de masa, lo llevaremos al límite a un disco, a una estructura delgada, bueno, un disco delgado, y veremos cómo las fórmulas para esa superposición de los potenciales de un omioides en qué se transforman cuando lo llevamos hasta ese caso de límite delgado, y de hecho lo aplicaremos luego para el caso de una distribución de masa de disco de Mestel y para una distribución de masa de disco exponencial, ¿vale? Bueno, entonces vamos a empezar con la parte de la presentación. Como podéis ver en la pantalla, espero que ahora la cosa no vaya tan despacio, vamos a hacer uso de esta expresión para el potencial, que recordar que nos decía que cuando tenemos un omioide, que es lo que tenemos entre dos superficies elipsoidales similares, es decir, con el mismo cociente de ejes, cuando tenemos como digo, una capa delgada entre esos dos esferoides similares, que es de densidad homogénea, densidad de volumen homogénea, bueno, pues en ese caso esa distribución de masa va a generar un potencial nulo en el interior, es decir, no habrá atracción gravitatoria, no habrá fuerza, y un potencial que tiene esta forma funcional digamos, en el exterior de ese omioide. Es un potencial que solo depende de la coordenada esferoidal U, ¿de acuerdo? Con lo cual lo que quiere decir es que digamos, la primera capa la primera curva de isopotencial va a ser prácticamente la misma que el omioide, y luego va a ir aumentando en tamaño y van a ser omioides cofocales, perdón, superficies cofocales con ese primer omioide, con lo cual obviamente se van a ir circularizando según consideremos valores de U mayores para esas curvas de isopotencial cada vez más alejadas de nuestro omioide de densidad de volumen constante, homogéneo, ¿vale? Recordar además que esos omioides, por tener densidad de volumen homogénea, no tienen densidad superficial homogénea, y eso es lo que precisamente hace que se compensen, digamos, la fuerza de cada elemento de masa para generar una fuerza nula en el interior de esa superficie hueca, ¿vale? Bien, entonces lo que vamos a hacer es asignar, para poder generar esas distribuciones de masa completas, pues vamos a hacer una superposición de omioides, cada uno con su densidad. Y el índice en el que varía la densidad va a ser ese m cuadrado, que de hecho indica el tamaño de ese omioide. Todos ellos, insisto, con la misma electricidad. Con lo cual esos perfiles de densidad ahora serán, en vez de ser función de r cuadrado, r minúscula cuadrado en el caso de simetría esférica, o r cuadrado en el caso de, por ejemplo, de un disco delgado, pues será algo que varía en función de este m cuadrado, donde la electricidad ahora es una electricidad fija para todo nuestro sistema de masa, para nuestra configuración de masa, ¿vale? Y donde ρ, obviamente, la densidad de volumen va a ir cambiando, normalmente cayendo hacia el exterior, ¿vale? Y ahí es donde vamos luego a particularizar algunos ejemplos. Bien, entonces lo que vamos a hacer es vamos a mostrar la expresión que se obtiene de superponer el potencial generado por cada m, por cada omioide con esta fórmula, para generar el potencial total de un determinado perfil de densidad. Bien, recordad que voy a insistir un poco sobre ello para entenderlo, esto sería son curvas de sistema de coordenadas esferoidales, ¿vale? Curvas de U y de V constante. Pues imaginaros que tenemos un primer omioide, que es este, que lo que va a hacer, como os decía, es generar en el interior un potencial cero, y en el exterior curvas de isopotencial que solo dependen de U, que serían precisamente estas curvas, que son, insisto, cofocales entre sí, que ya no simétricas, que ya no similares, obviamente, y que lo que van a hacer es irse circularizando según nos alejemos del omioide, ¿vale? O sea, potencial cero en el interior, potencial que solo depende de U en
la parte exterior, ¿de acuerdo? Si ahora lo que queremos es no solamente una capa, sino una distribución de masa continua con una cierta función ρ de m cuadrado, pues tendremos que considerar otro mioide. Este obviamente es similar con el anterior, es decir, tiene el mismo cociente de ejes, la misma electricidad, la misma centricidad, ¿de acuerdo? Pero obviamente la distancia focal va cambiando y como veis, pues obviamente hace que también el espacio que hay entre los dos en esta zona sea menor que aquí, por lo tanto la densidad superficial de masa, pues aquí será menor que aquí, simplemente porque la densidad de volumen estamos asumiendo que es dentro de cada mioide es constante. Bien, bueno, este segundo mioide que hemos puesto un poco más separado va a generar de nuevo una serie de curvas de isopotencial que luego tendremos que superponer a la anterior y a todas las que hay entre medias, incluso o internamente al primer mioide o externamente a este segundo mioide que hemos pintado, y tendremos que superponer todos esos potenciales. ¿Cómo serán las curvas de isopotencial de este nuevo mioide? ¿Vale? Pues serán curvas que de nuevo muy cercanas al mioide van a ser prácticamente idénticas. Perdón, esto sería otro mioide, y ahora vamos a particularizar para este último, ¿vale? Para este último mioide de aquí, ¿cómo serán las curvas de isopotencial generadas por ese otro mioide? Obviamente la densidad ha ido cayendo, ¿vale? Este tiene una cierta densidad, luego está menor, y este, que es en el que vamos a pintar las curvas de isopotencial, aún menor, ¿vale? Bueno, ¿cómo serán las curvas de isopotencial? Bueno, en el interior de él, obviamente, constante, pues no hay fuerza, ¿vale? La generada únicamente por él, obviamente la generada por otros más interiores, pues sí que tendrá una cierta variación punto a punto. Vale, pero hacia afuera lo que tendríamos serían curvas de este estilo, ¿vale? Que son ahora las curvas más gruesas que pintar, ¿vale? Y que como veis, justo pegado al mioide van a ser prácticamente similares al propio mioide, y luego según vamos alejándonos, pues como son curvas que tienen U constante, pues obviamente se van a ir circularizando según nos alejemos, y entre ellas, todas estas líneas gruesas entre ellas van a ser cofocales. ¿Qué es lo que sucede? Pues que, por ejemplo, en este punto, ¿no? Aquí se superponen la curva delgada del primer mioide con la curva gruesa del siguiente, y de hecho la excentricidad de las dos es distinta, porque obviamente, aunque parten de mioides similares, la distancia de ellos es distinta, con lo cual una está más circularizada que la otra, ¿vale? ¿De acuerdo? Con lo cual ahí tendremos, como digo, pues una curva más circular, que será obviamente la que viene del interior, que es la delgada, y otra curva todavía con una cierta electricidad, acercándose más a la del mioide, que sería la gruesa, porque viene de un mioide más exterior. Obviamente esto hay que hacerlo con todos estos que hemos pintado acá, con todos los que hubiera en el interior y con todos los que hubiera en el exterior, ¿de acuerdo? Obviamente, si es para este punto, todos los que haya de aquí para allá, pues suman un potencial constante, ¿vale? Mientras que los interiores, pues habría que tener en cuenta esa forma funcional para el potencial de un mioide. Lo que quiero decir es que claramente esa superposición no es trivial, porque se suman curvas de isopotencial de diferente nivel, de diferente centricidad, y por lo tanto la fórmula completa pues no es obvia, y no, obviamente no tienes que memorizarla, y bueno, lleva un cierto número de páginas del bien entre main de mostrar cuál es esa forma funcional, que es la que tenéis aquí, ¿vale? Esto de hecho es el potencial que se genera en un cierto distancia coordenada cilíndrica R sub 0 y una cierta coordenada cilíndrica Z sub 0, ¿de acuerdo? Donde obviamente aquí ha habido un cambio de variable de tal forma que en vez de aparecer directamente el UDM asociado a cada M de cada mioide, pues aparece directamente el tau, que es el que aparece como variable de integración para el cálculo de este potencial, ¿de acuerdo? Con lo cual está relacionado obviamente el tau con el U sub M de cada mioide, ¿vale? Entonces obviamente en función de cómo va cambiando el M vamos a tener un diferente valor del potencial, y en particular cómo va cambiando el ρ de M, pues va generando un diferente forma funcional final de ese potencial suma de todos los mioides, tanto internos a ese punto como externos, ¿vale? Bien, eso sería lo referente al potencial generado por esa superposición de mioides con un cierto perfil de densidad, ¿de acuerdo? Y en el caso de la fuerza, pues en menos el gradiente, pues tendríamos esta forma funcional, ¿de acuerdo? Bien. Y luego finalmente, bueno, podemos calcular también la curva de rotación, obviamente, simplemente haciendo, en vez de utilizar la fuerza completa, solamente la fuerza radial por R, Z, lo que ya vimos en su momento, ¿vale?
Donde, por cierto, este vector que aparece aquí, de este gradiente de m cuadrado, es este vector de aquí que tiene su componente radial y su componente vertical. Estos son los vectores unitarios en la dirección radial y la dirección vertical. ¿Bien? Recordar simplemente esa relación entre el m cuadrado y el u de m, que viene dado por esto, obviamente por esta expresión, y que nos relaciona el valor de m con la correspondiente coordenada esferoidal del correspondiente homioide. ¿De acuerdo? Vale. Bien. Si ahora lo que hacemos es, como os decía, particularizar para la velocidad circular y lo hacemos en el propio plano de la galaxia, es decir, en z igual a 0, tendríamos una ecuación bastante más sencilla ya en términos del ρ de m cuadrado, ¿vale? Por ejemplo, esto puede ser muy útil en el trabajo práctico a la hora de calcular la velocidad circular generada para una determinada ρ de m cuadrado, donde esto, por ejemplo, para el caso de los bulbos, pues existen varios modelos de perfiles de densidad para meoides que ajustan bastante bien en el caso de nuestra galaxia, que podrían también funcionar bastante bien en el caso de la galaxia, problema del trabajo práctico de NGC 1056. Bien, una de las ventajas que os comentaba que tiene este tipo de potencial es que podemos ahora estudiar el efecto del aplanamiento, por ejemplo, sobre la curva de velocidad circular. Obviamente no depende solamente de este E, que es la excentricidad, que es obviamente el parámetro que nos regula el achatamiento, sino también va a depender de la función ρ de m cuadrado, claro. Es decir, si el perfil de densidad es muy concentrado o si es muy extendido, pues eso va a determinar el efecto que va a tener ese achatamiento en la curva de velocidad circular. ¿De acuerdo? Entonces, ¿y a qué distancia va a ser mayor ese efecto? Obviamente. Entonces vamos a utilizar un ejemplo que es el perfil de Hubble modificado, pero ahora adaptado a distribuciones de masa esferoidales, no necesariamente con, con, digamos, con simetría esférica, ¿de acuerdo? Que es donde lo estudiamos, ¿no? Entonces, bueno, pues el perfil de Hubble modificado en este caso tendría esta forma, veis que ahora simplemente hemos cambiado la dependencia con r cuadrado coordenada esférica por m cuadrado la coordenada de variación del tamaño de los homioides, ¿de acuerdo? Y si introducimos esta forma funcional en esta ecuación de aquí, pues podremos obtener la velocidad circular en el plano de la galaxia en función de esa misma integral y obviamente de ese parámetro de centricidad que os comentaba y que es el que vamos a variar para ver el efecto del achatamiento de la distribución de masa en la curva de rotación. Esta integral ya se puede resolver de una forma algo más sencilla que obviamente las fórmulas genéricas y en este caso en particular que proveemos de un perfil de densidad de Hubble modificado tendríamos una integral que se resolvería por integrales elípticas incompletas, ¿vale? Obviamente no se os va a pedir que hagáis esa resolución, ni muchísimo menos, ni siquiera que os acordéis de la fórmula general, pero sí, bueno, que veáis, por ejemplo, cuál es el efecto que se deriva de esa fórmula y luego cómo vamos a poderla transformar o llevar al caso de discos delgados, ¿vale? Como veis aquí, esto es para un perfil de Hubble modificado, Q igual a 1 sería simétricamente esférico, es decir, un Hubble modificado igual al que vimos en su momento, y luego si bajamos el Q, que es el cociente entre C y A, y lo hacemos la mitad de alto que de ancho, digamos, a distribución de masa, son obviamente distribuciones de masa prolatas, ¿vale? Pues ya tendríamos una fuerza radial que es típicamente un 10% mayor para la misma masa englobada que lo que teníamos en una distribución con simetría esférica, simplemente por ese aumento de la fuerza radial del, del, en la distribución de masa. Y luego si hacemos que sea 10 veces más delgado que radialmente extenso, pues tendríamos ese Q, el eje menor entre el eje mayor sería 0,1, obviamente, y eso genera una fuerza radial que es hasta un 20% mayor. Esto, obviamente, el crecimiento no es ni mucho menos lineal, esto llega a saturar y de hecho en el caso extremo de disco delgado, pues tendríamos algo muy parecido al que tenemos para Q0.1, ¿vale? No diverge, por decirlo así, ¿de acuerdo? Bien, entonces, como os decía, la otra parte importante de esta última sección de la parte 2 del tema 3 es el tema de cómo aplicar ahora esa expresión general que hemos visto para el caso de discos delgados. De nuevo, la derivación no es más sencilla que derivar la expresión general para el potencial por la superposición de amioides, pero aún así pues no es necesario que la sepáis. Simplemente que recordáis que ahora lo que vamos a tener es una expresión que nos da el potencial en coordenadas cilíndricas en un cierto punto,
en función de un perfil de masa. Ahora el perfil de masa, en vez de en último término provenir de ese perfil ρ de m o ρ de m cuadrado que teníamos antes, ahora vamos a tener un perfil que va a depender de una densidad superficial de masa, una sigma, y además solo va a depender de, en vez de depender de m, va a depender de la coordenada cilíndrica r, porque ahora estamos únicamente teniendo masa en el plano z igual a 0, ¿de acuerdo? Bien, entonces si ahora nosotros esta expresión general la podemos, incluso siendo general, es decir, todavía no hemos particularizado para ningún sigma de R, podemos obtener una expresión simplificada para el caso, por ejemplo, del potencial en el plano de la galaxia, ¿vale? Z igual a 0. En ese caso quedaría una expresión de este estilo. Y luego, si además tenemos en cuenta cómo es la velocidad circular, ¿no? Que viene en función de la fuerza de la derivada del potencial, la fuerza radial, multiplicada por R, pues obtendremos como una expresión también sencilla en términos de, bueno, básicamente de lo que son los parámetros de la distribución de masa, ¿vale? Y bueno, de ahí podríamos obtener la curva de velocidad radial para este perfil o este perfil de masa de disco delgado, ¿vale? De momento genérico. Obviamente el que nosotros podamos resolver esta parte de la integral o no, y luego la integral en A, va a depender de cuál es la forma funcional, de qué perfil de masa en último término vamos a usar, ¿vale? Bien, vamos a aplicar para dos casos particulares de función de sigma de R. Uno de ellos va a ser el disco de Mestel, simplemente por cuestión casi didáctica, ¿no? Porque tiene una propiedad peculiar que le hace interesante en ese sentido. Y luego el disco exponencial, ¿vale? Y ahí cortaré el vídeo y luego os contaré un poco la parte de los parámetros de nuestra galaxia, qué diferentes tipos de potenciales usaremos en nuestra galaxia. Bien, estos de nuevo son discos que vamos a aplicarlos a partir de homeoides, es decir, su potencial lo vamos a obtener a partir de las expresiones que hemos obtenido para el potencial de superposición de homeoides, pero llevado hasta el límite de centricidad, es decir, hacia un disco infinitamente delgado. Bien, el disco de Mestel tiene esta forma funcional, veis que la densidad superficial de masa cae como 1 partido por R, eso es una caída muy lenta, ¿vale? Uno para poder compensar digamos, para tener una caída en densidad suficientemente rápido para compensar el aumento en superficie del disco, tendría que tener al menos 1 partido por R cuadrado. Eso automáticamente nos va a hacer que este disco no tenga una masa finita, ¿de acuerdo? Si uno ahora mete esta sigma de R, esta expresión para sigma de R en las ecuaciones anteriores para velocidad circular, pues vería que nos sale igual a una constante, que es precisamente esta constante que aparece aquí, y la velocidad circular, de hecho, sería plana a todas las distancias. Bien. Por otro lado, simplemente integrando ese perfil de superficial de masa, podemos obtener la masa englobada hasta un cierto R coordenada cilíndrica de esta forma, ¿vale? Como v sub 0 cuadrado por R partido por G. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si ahora uno coge y divide m de R entre R y multiplica por G, pues eso va a dar automáticamente la velocidad circular, que aunque aquí aparece como una función de R, de hecho es una constante. Pero sí que la forma funcional es esta y es además idéntica a la que tendríamos en el caso de una distribución con simetría esférica. ¿Qué nos está diciendo esto? Bueno, pues que en el caso del disco de Mestel existe un equivalente al segundo teorema de Newton en el sentido de que la fuerza radial que genera un disco de Mestel es igual a la que generaría una fuente puntual situada a esa distancia r del centro. Solo se da, obviamente, en el caso de distribuciones que no tienen simetría esférica, y esto es obviamente un ejemplo porque es un disco infinitamente delgado, solo se da cuando uno tunea, vamos a decirlo así, la distribución de masa superficial en este caso, para que se cumpla esta condición. Pero obviamente eso no se aplica a cualquier distribución de masa sigma de R, ¿vale? Entonces, bueno, pues simplemente como curiosidad, que en este caso sí que la fuerza radial, o mejor dicho, la velocidad circular que se genera en un cierto punto, es igual a la que generaría una masa que estuviera situada en el centro a esa misma distancia del centro de la galaxia, ¿vale? Bien, es obviamente un disco que no es muy realista, aunque sí que tiene una parte de velocidad de rotación circular, plana en las partes externas. Aquí lo es a todos los radios y realmente las curvas de rotación observadas no tienen ese comportamiento. O sea, tienen una región lineal en el centro, asociada a una zona de densidad más o menos homogénea, o pueden tener incluso en las partes externas una caída en las curvas de rotación, con lo cual realmente su aplicabilidad es limitada y de hecho la caída en densidad es muy lenta, la masa es infinita, etcétera, etcétera. El potencial no se hace cero en el infinito,
vamos, que no solamente no cumple de esos criterios, digamos, de integrabilidad, etcétera, que hemos exigido en algunos casos, y ni siquiera es realista, porque hay veces que podemos tener un potencial como el logarítmico que nos puede interesar, por que más o menos es línea del centro, cubre la rotación plana, aunque no tenga masa finita, pero obviamente en este caso es que ni siquiera la curva de rotación que predice es útil. Por lo tanto, tenemos que irnos a otro caso para realmente ver realmente la utilidad de este tipo de distribuciones por amioides. También el caso que vimos antes del potencial de Hubble modificado generalizado a coordenadas esferoidales tiene utilidad y de hecho veremos que para el uso en bulbos, incluso en perfiles de materia oscura, pues es una distribución de masa o digamos, una estrategia para calcular potenciales bastante útil. Pero sin duda donde más útil se hace, especialmente en este caso de distribuciones de masa delgadas, es el caso del perfil exponencial. En este caso, la forma funcional del perfil exponencial sigue esta expresión, donde esta es la densidad superficial AR igual a 0, ¿no? En el centro de la galaxia, y el R sub D es la escala exponencial del disco, es decir, donde la densidad superficial de masa cae un factor E. Eso es la forma normal de expresar esos perfiles exponenciales y de hecho también cuando son perfiles de brillo se utiliza el mismo tipo de expresión, las escalas de hecho serían parecidas y lo único es que obviamente el valor central sería brillo superficial en vez de ser, bueno, sería, digamos, flujo por unidad de área en vez de ser densidad superficial de masa, ¿vale? Bien, la potencia que tiene o el interés que tiene este perfil es doble. Uno, tiene una forma funcional sencilla que hace que sea integrable para el cálculo del potencial generado por homioides llevados hasta el caso de discos infinitamente delgados y además reproduce bien la distribución de luz y de masa, al menos de la componente de disco, de la componente bariónica en las galaxias y especialmente una vez que uno se ha alejado más allá del bulbo de la galaxia. Además, tener en cuenta que, como veremos en el siguiente vídeo, pues nosotros vamos a poder usar la componente de disco para generar el potencial del disco y luego, como es un campo escalar, generar otra forma funcional o utilizar otra forma funcional para el bulbo y sumar directamente los potenciales gravitatorios generados por ambos, ¿vale? Y luego, obviamente, calcular fuerzas, velocidades circulares, etcétera. Las fuerzas van a ir como, obviamente, las derivadas y las velocidades circulares se combinarían cuadráticamente. ¿Bien? Bien, entonces cuando uno introduce esta forma funcional en la ecuación que hemos visto hace dos transparencias, pues lo que obtendría sería esta forma tan funcional, esta forma relativamente sencilla, donde el caso 1 es una función de Bessel modificada, y de hecho cuando esto sería para digamos, esto sería la parte únicamente la integral, cómo se relaciona con la función de Bessel, y luego teniendo esto en cuenta, pues se puede integrar en A, ¿no? esta parte de la integral para calcular el potencial en el disco de la galaxia a cualquier R coordenada cilíndrica, ¿de acuerdo? Y entonces ahí esta integral también es relativamente sencilla de resolver de forma numérica, puesto que también viene de funciones de Bessel, ¿de acuerdo? Y de hecho al final la forma funcional completa para un sigma sub 0 dado y para un R sub D dado, pues sigue esta forma que, como digo, se puede resolver numéricamente de forma sencilla. La coordenada I es simplemente la coordenada cilíndrica R dividida entre dos veces la escala exponencial del disco, ¿vale? Con lo cual, si uno veis que aquí no aparece el R sub D, es que realmente está, digamos, anclada al cambio de variable hecho desde R, coordenada cilíndrica, a Y, ¿de acuerdo? Bien, entonces ya con esa, ya sabiendo que hemos podido calcular esta velocidad circular, que es esta expresión que veis aquí, también podemos calcular, obviamente, la masa englobada hasta un cierto radio, que es esta de aquí, ¿de acuerdo? Y de hecho, bueno, también podemos calcular la masa total. De hecho, la masa total va a ser este término de aquí, ¿de acuerdo? Este término de aquí es la masa total, porque ahora una caída exponencial en un perfil superficial de masa sí que es suficientemente rápida como para generar una masa total finita, ¿de acuerdo? Entonces, la masa englobada es simplemente la masa total menos este término, ¿vale? Que da cuenta de toda la parte de masa que está fuera de una determinada distancia R, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues tenemos una forma sencilla de calcular el potencial en el disco, de hecho también incluso a otros valores que no sean en el disco, podremos calcular la velocidad circular, obviamente podemos calcular también las fuerzas y podemos calcular también de forma sencilla, aunque eso siempre es más sencillo, la masa englobada, simplemente integrando el perfil de densidad superficial de masa.
Todo esto da unos valores, como digo, le da un tratamiento analítico bastante sencillo y por eso, de hecho, se os recomienda en la parte del trabajo práctico como la distribución de masa y el formalismo a utilizar para calcular la velocidad circular de la componente de disco de la galaxia problema. ¿Vale? Y bueno, ya simplemente terminar con algunos ejemplos de cómo ese perfil exponencial, cómo se puede utilizar de forma numérica para calcular este potencial de disco exponencial. Estas son las curvas de isopotencial en el plano Z, coordenada vertical frente a coordenada cilíndrica, que obviamente estos van a ser superficies en revolución. Y como veis, bueno, pues como es un disco delgado, pues tiene una forma muy suave fuera del disco, porque de nuevo en la planación no tiene que ser cero, y en cambio hay un salto muy brusco de la zona donde está nuestro disco delgado. Esta zona tan ruidosa simplemente viene del hecho de que estamos usando una integración numérica y por lo tanto, pues si no se utiliza una precisión suficiente, no se itera lo suficiente, pues aparecen esos errores numéricos de integración que son, como digo, son de integración. No es que obviamente aquí haya masa, sino simplemente que no se le ha dado suficiente precisión básicamente al cálculo de las funciones de BS. ¿Bien? Y bueno, pues veis de nuevo, pues la caída exponencial genera estas curvas, el distanciamiento de curvas que se observa aquí. ¿Vale? En términos de velocidad circular, pues el perfil exponencial es esta línea sólida, que bueno, es relativamente realista, ¿vale? Con lo cual, por lo menos para la componente del disco se puede usar bien. Obviamente en una galaxia donde la curva de rotación sea plana, pues algo más de masa necesitaremos aquí para reproducir esa curva plana, que será, como decíamos antes, la componente del perfil de batería oscura, que aquí se sumará cuadráticamente para cálculo de velocidad circular por cada componente y completa, y en el caso de obviamente del potencial, pues se añadirá, se sumará para generar el potencial en cada punto. ¿Bien? Es interesante comprobar cómo se compara eso con por ejemplo, un potencial con simetría, potencial kepleriano de fuente puntual con la misma masa total, que sería este de aquí, obviamente acaba convergiendo a ese valor, y para un potencial con el mismo perfil de masa, pero con simetría esférica, es decir, con la misma masa englobada hasta un mismo radio y por lo tanto también la misma masa englobada y que sigue pero que tiene simetría esférica. Sería esta línea discontinua, como veis, la mayor parte de los radios su fuerza radial es menor que la que genera un potencial exponencial, pero de disco infinitamente delgado, ¿vale? Y que eso genera, por tanto, una mayor fuerza radial, como digo, casi todos los radios y típicamente por entre el 10 hasta el 20% de diferencia de fuerza radial para una misma masa englobada, ¿vale? Y ya como os decía, ya simplemente utilizar toda esta artillería que hemos visto de potenciales y también el formalismo para el cálculo del potencial a partir de una distribución de masa de superposición de homeoides para aplicarlo al caso de nuestra galaxia. Entonces ya será parte del siguiente vídeo y os contaré un poco los parámetros que mejor constriñen esos diferentes perfiles de densidad y por tanto esos potenciales que vamos a asociar a cada componente de la distribución de masa de nuestra galaxia, que también, insisto, pueden ser aplicables al caso de la galaxia problema de 1056. Y luego, como digo, hablaremos precisamente de esos diferentes componentes de masa para nuestra galaxia. ¿Vale? Bueno, pues muchas gracias a todos y hasta el próximo vídeo.